cuales ya se van uniendo. Bienvenidas, bienvenidas, ok. Y ahora sí. Bueno, feliz tarde de sábado. Como les decía, para las que no me conocen, mi nombre es Eugenia Fumero. Yo me especializo en coaching ontológico, bioneuroemoción. Actualmente estoy especializándome en trabajo de la niña interna de heridas de infancia. Estoy llevando varias certificaciones porque a nivel personal es lo que a mí me ha dado esta transformación. Ahí luego les contaré más de mi historia, pero sí el reconectar con nuestra niña de infancia es maravilloso. Entonces, bueno, quisimos Douglas y yo hacer esta masterclass, aprovechar el tiempo y por eso honramos la puntualidad para que ustedes puedan llevarse hoy de verdad esa semilla que empiece a gestar el trabajo de transformación en cada una de ustedes. Si están aquí, ya hay un llamado, como les decía ahora, del alma, de querer sanar, de querer una vida diferente a la que hemos vivido. Yo tengo 50 años y de 50 años creo que 42, 41 los viví en la niña herida, con herida de abandono, de humillación y de rechazo, eh, pero marcadamente se la transmito a mi hijo también. Tengo un hijo de 20 años casi, maravilloso, pero que también cargaba la herida de humillación, abandono y rechazo igual que la mamá. Entonces ha sido un trabajo muy bonito poder primero llegar a estas herramientas, empezar a trabajar en mí y luego poder transmitirlas a muchas personas y ver que de verdad reconectar con esa niña no solo me ayuda a mí, ayuda a todas las mujeres, a toda mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mi pareja, o sea, a todas las personas que están en nuestro entorno se van a ver beneficiadas con nuestro cambio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a ir haciendo una presentación. Mientras Douglas o yo hablamos, ahí vamos admitiendo las que se van uniendo más y les pedimos que tengan las cámaras abiertas. ¿Por qué? Porque vamos a crear una energía muy bonita, una energía desde la conciencia de unidad, somos un solo ser y queremos crear esa conexión, esa energía para que todas nuestras niñas salgan y el niño salgan a flor de piel para poder guiarlas. Bueno, es una bendición entre todas las mujeres, ¿verdad? Exactamente, Bueno, exactamente. me presento, soy Douglas Salas, soy Master Coach en Programación Neurolingüística, soy biodescodificador. Eh, y hoy va a ser un día muy bonito porque vamos a hacer un recorrido por esas heridas que nos han hecho hacer muchas cosas a nivel inconsciente. Entonces, prepárense, como le dijimos en el chat, papel y lápiz, no se pierdan ningún detalle y vamos para adelante. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Douglas ahí se queda a cargo de ir admitiendo. Ok, ok. Exactamente, vamos a compartirles una presentación. Ya Douglas y yo nos presentamos, ¿verdad? Ya dijimos un poquito a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos haciendo y cuál es la intención de estar hoy aquí con ustedes. Y quiero que vayan reflexionando en esta pregunta. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué expectativas tienes para esta masterclass, para este taller? Este rato que vamos a compartir aquí con nosotros, ¿cómo te sientes en este momento? Cuando ves esa imagen, ¿qué emociones empiezan a brotar? Quiero que empiecen a sentir el cuerpo, si me dan ganas de llorar, si me da escalofrío. Es muy importante para empezar a conectar con nuestra niña. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Será que eres una mujer muy sensible, pero no permites que tus emociones salgan? Yo durante muchos años me costaba mucho expresar mis emociones, ser vulnerable. ¿O será que eres muy organizador y siempre andas deprisa, verdad? A veces andamos tal vez en el corre-corre y eso no nos permite poder estar en nuestro presente. ¿O sueles sentir que siempre tienes la razón? Estas preguntas que les voy haciendo es porque desde el inconsciente va a empezar a elicitar esta información que les va a permitir conocer a su niña más. ¿Por qué? Porque son acciones que tenemos en el presente, pero que en realidad es nuestra niña la que está dirigiendo estos comportamientos. ¿Será que tiene sobrepeso? Que en mi caso fue una de las cosas que más me ayudó sanar las heridas. He ido soltando el peso emocional porque el peso físico es el resultado del peso de nuestras emociones acumuladas y nada más les voy a hacer ahí un anuncio porque no nos vamos a meter hoy en este tema, pero por ejemplo, la herida de humillación
tiene mucho que ver con el sobrepeso. Ya después vamos a hacer una masterclass solo de sobrepeso y heridas de infancia. Entonces, quiero que se vayan preguntando, o sea, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me siento yo hoy al estar aquí frente a Douglas, Eugenia, con todas estas mujeres maravillosas que están compartiendo? ¿Será que frecuentemente experimentas sentimientos de rechazo? ¿Vives en la dualidad? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo voy siendo yo? Y Douglas, quiero que nos cuentes aquí, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Qué, qué vamos a aprender hoy? Dice, las heridas emocionales son como lesiones psíquicas originadas en la niñez que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día, como haya soltura y resistencia. ¿A qué viene esto? Es decir, cuando nosotros tenemos alguna herida que vamos a irla viendo paso a paso, es decir, el adulto, ¿verdad? El adulto comienza a vivir un montón de cosas que no tiene ni idea por qué las aguanta, digámoslo así, de esta manera, ¿verdad? Entonces, a veces las heridas emocionales pueden surgir ante un pasado infantil realmente dramático. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos desde la niñez y todavía la tenemos ahí y estamos viviendo cosas y situaciones que tienen que ver con nuestra niñez y ahora adulto. En este caso, a veces son los cuidadores principales de la niña los que van gestando estas heridas. ¿Qué son los cuidadores principales? Son generalmente papá y mamá, que son los que viven con nosotros, pero a veces hay niños que por circunstancias de su vida viven en un orfanato, porque tal vez mamá y papá se fueron a trabajar largo, viven en otro país, entonces ellos se quedan viviendo con abuelita. Esos son los cuidadores principales de los niños. Y a veces estos cuidadores, pues, aquí dice negligentes, yo diría más bien ignorantes. A veces somos tan ignorantes en estos temas y se los digo porque Eugenia desde la ignorancia trae un hijo al mundo hace 20 años y lo cría y lo educa y lo ama desde mis heridas y mis carencias. Entonces, definitivamente, a veces es por ignorancia. En esto no estamos para juzgar a nadie, sí para comprender por qué nuestros cuidadores gestaron estas heridas. Entonces, es la persona que estuvo a cargo del niño en sus primeros años de vida. Otras veces las heridas emocionales pueden surgir por la interpretación distorsionada de la niña. Eh, Tal vez la niña, no sé, papá y mamá están discutiendo. Entonces la niña pasa por ahí y los ve y, y no sé, y dice, mamá, quiero leche. Y mamá ni la suma ni la resta porque tal vez está en una discusión con papá Pero o tal nosotros vez somos está conectada compañeros. con su celular o viendo tele o no sé, cualquier cosa que esté haciendo. Y si la niña en ese momento interpreta, mamá no me quiere, mamá no me presta atención, mamá no me escucha, ahí es la interpretación que hace a veces un niño y ahí se abre una herida emocional. Esto lo vamos a ver ahorita más a fondo cuando ya veamos las heridas. Pero esa es la interpretación que a veces hacemos, una interpretación de la realidad errónea, y ahí se gestan las heridas. Okay. Eh, por tanto, dice que un simple descuido, bueno, eso es lo que estaba hablando. eh, Nosotros como padres, muchos tal vez que estamos aquí, somos padres y nos damos cuenta cuando comenzamos a escudriñar estas heridas que realmente es por la ignorancia que tenemos de ello y que le ocasionamos estas heridas a nuestros hijos, ¿verdad? Estas experiencias dejan una herida emocional, ¿verdad? Y una estrategia para afrontarlas es crear una máscara, una personalidad, las consecuencias, y esas son las consecuencias para evitar el contacto con ellas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una herida, comenzamos a poner eh, como las capas de una cebolla, ¿verdad? Para enmascararlas y sabiendo, tal vez no sabemos de a dónde vienen, pero ténganlo por seguro que hoy vamos a darnos cuenta de a dónde vienen. Eso es lo importante, porque vamos a sacar desde el inconsciente al consciente de dónde vienen esas heridas y cuál es la herida que más está trabajando por defecto o por default, como dicen, en nuestras vidas. ¿Okay? Aquí, bueno, ahora sí, vamos a entrar un poquito más, pero quiero decirles antes que este webinar no es para ti
si no estás lista para ser responsable de tus emociones del presente, o sea, si no estás lista para dejar de culparte a ti misma. Hace unos días estaba en una sesión con una clienta y qué duro es cuando nosotras nos culpamos tanto de lo que ya no podemos cambiar, pero que sí podemos hoy transformar. Ya lo que hicimos, lo hicimos. Pero si no estás lista para dejar de culparte, si no estás lista para querer salir de ese pasado que es el que opera nuestra vida hoy siendo adultas, si no estás lista para ser feliz, porque hoy lo que vamos a hacer aquí, de alguna manera, es quitar esa curita para empezar a sanar esas heridas. Es empezar a reconocer qué es lo que hay en mí que está dirigiendo mi vida. ¿Por qué yo tengo estos comportamientos? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿O por qué yo me comporto así? ¿Por qué soy histérica? ¿O por qué soy regañona? Si, por ejemplo, en mi caso yo decía, ¿por qué yo soy tan estricta con mi hijo si es el ser que más amo? Es un hijo. Pero yo decía, ¿por qué no lo puedo tratar con tanto amor como trato a veces a las personas de afuera? Entonces, el dejar de culparnos, aquí vamos a ir entendiendo por qué esos comportamientos y vamos a empezar por qué es la niña interna. O sea, ahí me gustaría que vayan poniendo en el chat. Vi que en el chat ya hay algunas preguntas, pónganlas ahí porque ahora al final las vamos a ir respondiendo. Ya alguien me preguntaba, Lili, creo que preguntó que qué pasa cuando los abuelos ahora lo van a entender. Entonces, vayan poniendo sus preguntas. ¿Qué entienden por niña interna? ¿Qué creen que es la niña interna? Bueno, la niña interna hace referencia a esa parte esencial de nosotras que a menudo olvidamos. Es la parte que influye muy significativamente en nuestra yo adulta, en las decisiones que tomamos hoy. Y aunque suene así como loco, es quien escoge nuestra pareja, es quien va escogiendo todas las cosas, el trabajo. También tiene mucho que ver lo del sistema transgeneracional, pero la niña es la que va eligiendo y especialmente con el tema de la pareja. La niña es la que guarda toda esta información en nuestros registros, en nuestro inconsciente, y de ahí muchas veces sufrimos en la vida adulta. ¿Por qué? Porque una niña, ¿qué pasa cuando un niño necesita reconocer, ser reconocido, tener afecto, ser escuchado? Pues hace berrinche a veces. ¿Qué pasa cuando una niña quiere leche? Cuando estamos bebitos, lloramos y lloramos y gritamos y pataleamos hasta que mamá nos mire y nos dé alimento. Pues muchas veces les digo que estos comportamientos de adulta, cuando nos ponemos celosas y hacemos ese berrinche y pegamos gritos y pataleamos, es porque es nuestra niña la que está queriendo llamar esa atención, es porque es nuestra energía de niña la que está buscando ese reconocimiento, está buscando esa estructura y esa pertenencia. Los ejemplos de heridas de la infancia en adulta es cuando, por ejemplo, me doy cuenta de que siento un dolor muy grande, o sea, que me desgarra el alma cuando termino una relación de pareja. Entonces, es cuando pienso mucho en el pasado, cuando me cuesta estar sola y me apego demasiado a una persona, a un hijo, a una pareja, a mis papás, porque no quiero estar sola, porque ahora van a entender por qué a veces nos cuesta estar solas. Cuando los comentarios de las personas me afectan mucho, o cuando hago algo en el trabajo, por ejemplo, y no me dan ese reconocimiento. Cuando yo me acuerdo, cuando yo inicié estos procesos de estudio, sanación, esa niña estaba feliz y llama a papá y a mamá para contarles que va a estudiar, que va a iniciar unos procesos y ni pelota me dieron y vieran el dolor de mi niña donde decía es que papá y mamá no le importa. Hoy en día entiendo que la niña era la que necesitaba que papá y mamá la validaran y la reconocieran. Y yo era una niña adulta que todo se lo contaba a mis papás. Era muy interesante porque yo decía, es que yo me llevo muy bien con mi mamá y todo se lo cuento a ella. De alguna forma es la necesidad de la niña de aceptación de mamá. En mi caso, yo muchos de los ejemplos que les cuento son mi historia. Me encanta comentarlos porque sé que muchos van a resonar con esa información también, pero no significa que sea así, ¿verdad? Es ahí cada una va a ir descubriendo su proceso. Entonces, cuando nosotros vivimos muy afectados por lo que los demás dicen, por lo que los demás nos hacen, es porque es la niña la que está trabajando, es esa energía que no está sana, que no está en su
bueno, obviamente la niña nunca va a crecer, ¿verdad? No es que está en su etapa adulta, sino que más bien nosotras las adultas no estamos pudiendo controlar esta energía de la niña. Entonces, esos son ejemplos de qué es una niña inestable, de qué es una niña que no está sana, qué es una niña que está esperando. Yo siempre les digo, cuando nosotros estamos pequeñitas, entre los 0 a 7 años se forman estas heridas, son papá y mamá los que están ahí. Entonces, si yo necesito atención, pues ¿a quién voy a recurrir? La niña va a buscar a papá y a mamá o a la abuelita, a ese cuidador, a esa persona que representa una autoridad en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando somos adultas, ya no tal vez buscamos tanto a papá y a mamá, pero entonces se convierten en las parejas, los hijos, el jefe de trabajo, porque entonces mi inconsciente va a proyectar en mi trabajo, entonces tal vez el jefe represente a papá. Entonces voy a ser una persona que necesito el reconocimiento de mi jefe, si no, no puedo seguir, porque mi inconsciente es la niña que dice, es que necesito que papá me reconozca. O tal vez nos cuesta relacionarnos con otras compañeras y tenemos muchos conflictos en el trabajo, pero tal vez es porque hay guardado en mi inconsciente mucha información de resentimiento de mamá. Y la palabra resentir, ¿qué es? Es resentir, o sea, volver a sentir todas esas heridas que me hizo mamá en mi infancia, que yo siempre digo, no las hacemos adrede. A mi hijo yo le digo, mi amor, yo no lo dañé porque quise, lo dañé porque era la información que yo también traía. Sé que mis papás hicieron lo mismo, pero lo importante es que aquí estamos y eso lo podemos resolver. Pero cuando nosotros resentimos es precisamente eso, estar en recordando ese sentimiento que nos causó en nuestra infancia. Entonces, por eso, siendo adultas, vamos a empezar a proyectar nuestras heridas a partir de los 12 años, que viene la adolescencia, que es el proceso de individualización del niño, de la niña. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo vivimos como en automático y son las heridas que nos vienen y que nos las traemos a nuestro adulto, pero es la niña que está actuando ahí. Entonces, eso es importante que tengamos la conciencia, porque es de conciencia. Cuando nos damos cuenta que eh, les puedo contar muchas experiencias sobre que las mujeres llegan, ¿verdad?, a hacer consulta y dices que normalmente hay problemas con los novios, con los esposos, con los papás, Eso con es los hijos, lo que realmente eso es lo que pasa. hace que la niña esté viviendo cosas en este momento en su adultez. ¿Ok? Entonces, lo que no quiero es que se pierdan de nada. ¿Sí? Quédense hasta el final, porque además de darte la oportunidad de lograr reencontrar a esa niña, eso es lo que vamos a hacer, es reencontrar a esta niña, ¿verdad? Vamos a regalar una sesión gratuita, valga la redundancia, sesión gratuita. Vamos a regalar esto. Eh, Eugenia y yo vamos a hacerlo. Entonces, al final vamos a hacer una rifa para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener una sesión de sanando la niña interior, ¿verdad? Y realmente no existen casualidades, ¿verdad? Lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros todo eso lo preveíamos porque tenemos que tener, ojalá, doble internet. ¿Por qué? Pero ya hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Bueno, ¿quién es Eugenia y quién es Douglas? Bueno, nos especializamos en guiar la transformación de aquellas mujeres que quieren ser felices, amando lo que ven en el espejo. Y que yo lo voy a hablar por mí, ahora Eugenia habla por ella, de que yo tengo una especialización en cerebro femenino. Tengo muchos años de estudiar el cerebro de ustedes y de cómo el comportamiento y cómo es que funciona. Y por eso las mujeres son las que realmente tienen un compromiso con ustedes mismas. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, es decir, siempre lo digo, para mí es espectacular trabajar con ustedes, porque he podido, por decirle algo, trabajar con hombres o mandarle publicidad a hombres de los mismos casos. Y tal vez me llegan
40 hombres, ¿verdad? A mi celular, pero ninguno se atreve a seguir. Y las mujeres son así. Ustedes son espectaculares porque si hay algo que me está, tengo una piedrita en el zapato, yo quiero quitarme. ¿Cómo me la quito y voy para adelante? Entonces yo creo que a Dios gracias, ustedes existen. No les estoy lavando el coco. Encontré a Eugenia y me dice, Douglas, ¿qué te parece? Hagámoslo. Yo me siento, yo me siento mujer. Soy hombre, ¿verdad? Pero ¿en qué? En que yo sé cómo, qué es lo que ustedes están haciendo. Es decir, cómo ustedes están pensando. Entonces, realmente queremos darle lo mejor de nosotros para que ustedes puedan llegar a una franca sanación, ¿verdad? Mi lema es enseñar a las personas a que puedan sanarse solas, solamente con un empujoncito. ¿Cuál es el tuyo? Mi lema es, ama lo que ves en el espejo y este te mostrará la mejor y la más hermosa versión de ti misma. Pero definitivamente, para poder desarrollar este lema en mi vida, yo definitivamente tuve que reencontrar a esa niña, reencontrarla, volver a estar con ella. Ese es mi lema, de verdad, véanse, ámense, reconozcan esa niña, reencuéntrenla. Y ahora vamos a ver qué sigue, porque de verdad no estoy viendo la presentación yo. No Ahí sé estás, ahí estás, ya. Sé cómo este conocimiento ha cambiado la vida de nuestros clientes. De verdad que ha sido algo espectacular, ¿verdad? Se vive en un contexto de maestría, de paz. ¿Por qué? Porque ya cuando usted sabe cuál es la herida y cómo dejarla ir, ya es totalmente diferente. Es decir, vas a ir trabajando, trabajando tu real ser, tu yo superior, y ya puedes ir escogiendo. Esa adulta va a comenzar a escoger lo que ella quiere realmente vivir esa vida. Han logrado de gestionar los conflictos. Esa es la idea con trabajar las heridas, es gestionar los conflictos que se siguen presentando en la vida, pero ya desde no desde el miedo, que desde el miedo es que actuamos cuando estamos con las heridas, ¿verdad? Porque yo le llamo modo sobrevivir. El asunto es que se sientan mujeres día a día, que vivan esa oportunidad de crear la vida que eliges vivir. Es decir, es importante que vos puedas elegir lo que quieras vivir, con el novio que estés, con el esposo que estés. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces que van a comenzar a amarse, a aceptarse, tal y como son, y cada día mejorando. esta es la vida tan maravillosa. Y entonces yo les digo, si nosotros, si los testimonios de las clientas de Douglas, de las clientes que yo he tenido y de mi vida, les pueden inspirar, yo les digo, si nosotros pudimos hacer el cambio, ¿por qué no podrían hacerlo ustedes? O sea, ustedes también pueden lograr el cambio, lo que Douglas decía, la mujer, y yo creo que también fue una de las decisiones que a mí me llevó a trabajar con mujeres, es que somos más resilientes, pero también somos más poderosas en querer hacer estos procesos de transformación. Entonces ahí es donde yo le digo, bueno, el poder definitivamente está en nosotros, está en querer elegir ese cambio, en querer decir, bueno, hoy estoy dispuesta, abro mi mente, no permito que nada me sabotee. Miren que a mí el internet me quiso sabotear para que no estuviera aquí haciendo lo que amo con ustedes, pero bueno, aquí estoy. Y ahora sí, vamos a entrar en cuáles son las heridas de infancia. Douglas, Dale. vamos a ver. Ok, Ahí, ahí estamos. La primera herida, y comienza la cumbia, dice. Dice así, la herida de la humillación ocurre cuando una niña es objeto de burlas, críticas constantes o maltrato verbal. Esto puede llevar a sentir vergüenza, baja autoestima y creencias negativas sobre uno mismo. Dale las características, Eugenio. Ok, esta herida de humillación, es decir, también una antropometría de una herida de humillación, ¿verdad? Que dicen que es muy acertada, el 80%, ¿verdad? ¿Puede cambiar? Sí, claro que sí. Claro que sí puede cambiar, puede ser que no sea siempre igual, pero el cuerpo también nos habla, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente
nosotros lo vemos en vivo, es decir, que cuando la boca calla, el cuerpo grita, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto, lo que dice, ¿verdad? Suele ser la madre, el rol de la educación, miedo, libertad, encontrarse a sí mismo sin límites, características físicas, ¿verdad? Formas redondas y rellenas, sólidas, cuando más responsabilidades de otros asumen, más peso coge el cuerpo, ¿verdad? El niño se siente culpable, degradado, comparado, mortificado o avergonzado a nivel físico, ¿verdad? Es decir, esto realmente, ¿cómo realmente nos damos cuenta que tenemos esto? Puede ser que no tengamos esta antropometría, ¿verdad? Pero también es la herida de humillación, viene también, ¿cómo me estoy protegiendo a este adulto? ¿Cómo me protejo? Es anulando también mis necesidades, centrándome en las necesidades de los demás, teniendo culpa, teniendo vergüenza. Eso me impide cuidarme a mí mismo. Por eso me resulta más cómodo ocuparme de los demás que de mí. Eso quiero que ustedes reflexionen si esto le va haciendo sentido a su vida, porque así es como nosotros hemos trabajado esa herida y seguimos trabajando la herida. ¿Ok? Correcto. Pasa la otra. Aquí quiero, antes de que pasemos a ¿Ok? la otra, vieras qué interesante eso que Douglas les dice del cuerpo, las características del cuerpo. Y tal vez una persona, bueno, van a empezar como a decir, mira, no, yo no tengo un cuerpo rellenito, no tengo sobrepeso, pero es porque a veces las heridas se mezclan, ¿verdad? Están operando o están activas una o dos heridas. Y también una característica importante que aquí no la pusimos de la herida de la humillación es que viene del transgeneracional. Es la vergüenza de la familia, porque característica de la herida de la humillación es siento vergüenza, siento culpa. Y viene muchas veces, y se los digo porque en el trabajo de sanación que hemos hecho mi hijo y yo, hemos visto cómo esto viene del transgeneracional. Es una culpa, una vergüenza del sistema heredada y entonces yo lo refuerzo en mí. ¿Por qué? Porque se activa desde la epigenética. Mamá trae la herida y se la activa a través de este proceso de metilación en las células al niño en su vientre. Entonces mi hijo, por ende, carga la herida. ¿Hasta qué? Hasta que una valiente, bueno, en mi caso, en mi familia, fui yo la valiente que la vida Dios eligió para llevar estos procesos. En el caso de ustedes, pues aquí están y son de alguna manera las elegidas para sanar estas huellitas de infancia y no seguirlas heredando a nuestra descendencia. Entonces, la herida de la humillación es importante empezar a entender que tal vez yo no fui humillada siendo niña, pero es que la traigo desde el transgeneracional. Y no, o sea, y esto es información muy apenas breve, ¿verdad? Hay mucha información, hay cuestionarios que después podemos hacer y todo, donde uno va haciendo check a características. Aquí lo importante es que ustedes en su cuadernito vayan anotando, ah, sí, yo me sentí así, ah, sí, mira. Y ahí después vamos haciendo el resumen de cuáles son las que están activas o cuáles operan más en nuestro día a día, ¿verdad? La segunda herida es la herida del abandono. Esta herida del abandono surge cuando una niña siente que no recibe la atención. Para los niños es importante tres aspectos en el momento en que nacen: el afecto, la pertenencia y la estructura. Un niño no puede crecer sin afecto, sin sentir que pertenece a esa familia y sin una estructura, que son los límites. Cuando una niña, por circunstancias de la vida, en mi caso fue, por ejemplo, ¿verdad? Que mi mamá y mi papá, cuando yo tenía 2 años, mi mamá tiene una pérdida, se muere una hermana, es una bebé de 9 meses, mi mamá, la bebé se ahoga en el parto. Entonces imagínense una madre que pierde una niña. Yo hablaba un día con mi mamá y ella me decía, Eugenia, yo lo único que quería era encerrarme en el cuarto, llorar y llorar y llorar, y mi mamá no nos pudo atender, emocionalmente no estuvo presente. Entonces es un abandono emocional el que yo sentí en ese momento, probablemente la niña lo interpreta así, pero entonces en esta herida del abandono
A veces el abandono no es literal, no es real, sino es simbólico, es el que está en nuestra percepción. Entonces es cuando no recibe ese afecto suficiente por parte de las figuras de apego, que generalmente son papá y mamá. Esto puede generar miedo al rechazo, dificultades para establecer relaciones saludables y una sensación constante de soledad. Es una sensación también de, ¿por qué yo todo el tiempo tengo que luchar sola en la vida? Es que a mí nadie me ayuda. Yo me acuerdo que cuando vamos descubriendo las frases que repetimos constantemente, que refuerzan la herida, es que a mí nadie me ayuda, es que yo no cuento con nadie, yo he tenido que luchar sola por ver a mi hijo, por tener mi casa, por el trabajo, o sea, es como esa lucha constante, entonces es un sentimiento de soledad. La herida esta del abandono se gesta generalmente entre el año y los 3 años de vida, a veces es por el progenitor del sexo opuesto. Yo una vez, imagínense que yo le preguntaba a mi papá, papi, ¿qué pasó cuando Franci Lorena murió? ¿Qué pasó conmigo? Y mi hermano mayor, ya estaba mi hermano mayor y yo éramos solo nosotros dos y Franci Lorena que muere. Y mi papá me dice, Dave, es que usted ni había nacido. Y luego, ¿cómo que yo no había nacido? Sí, claro, si ya yo tenía 2 años. Vea que ellos en su dolor bloquearon tanto esa situación que él ni se acordaba. Entonces yo le decía, ay, no, papi, usted no me sirve para mi proceso de transformación. Estoy haciendo una autobiografía porque uno de los primeros ejercicios para empezar a sanar a la niña es hacer una autobiografía de los 0 años a los 11 años, 10 años. Entonces yo le decía, estoy recopilando información y usted me dice que yo no había nacido. Entonces, nada más yo decía, ¿cómo se sentirá esa niña solita, viendo a mamá llorar y no entendiendo por qué? Viendo a papá irse y probablemente hubo conflictos en esa pareja porque hay culpa, porque mi mamá decía, es que no me llevaron a tiempo al hospital, mi papá decía, es que el doctor estaba fuera del país, o sea, toda esa dinámica de dolor de ellos, probablemente la niña la interpreta, me abandonaron, no estoy recibiendo el afecto, no están cubriendo mis necesidades. No, mi mamá no recuerda ni siquiera dónde nosotros nos quedamos. Ella dice, yo supongo que donde sus abuelos, pero para ella el dolor fue tan grande, lo vivió de esa manera, que ahí se gesta una herida en una niña. Claro, yo crezco y yo a través de estos procesos y de empezar a sacar la información del el inconsciente es que empiezo a comprender cuáles son las características físicas. Cuerpo largo, delgado, sin tono muscular, jorobadito, piernas débiles, una postura flácida. Es como, vieras qué interesante, porque este tipo de cuerpo es como el cuerpo normal en el ser humano. O sea, no son mujeres que son ni muy delgadas, pero tampoco muy gruesas, sino como en término medio. Ojos tristes, grandes, o sea, es una mirada que atrae. A veces, si ustedes se vuelven más observadoras del entorno, mira, esa persona tiene una mirada que me llama la atención. Detrás de todo esto están estas máscaras que nos ponemos. En el abandono, la máscara es el dependiente y es lo que muchas mujeres vivimos cuando tenemos apego a la pareja, o sea, somos dependientes de la pareja, no podemos dejar de estar sin la pareja. Sabemos que estamos en una relación muy insana y no podemos soltar. Y hice así porque se me vino a la mente esta noticia, que no voy a entrar en detalles, que está viviendo este país. O sea, y yo decía, Dios mío, dame la sabiduría para cuando esté una persona en una situación así, poder entender que hay heridas que nos permiten estar ancladas o apegadas a personas que nos dañan. Pero esta herida del abandono es muy fuerte porque no podemos. Y por eso una de mis premisas es no hacer juicio. Yo evito ver noticias porque no me gusta hacer juicios de la situación, porque eso lo que hace es activar nuestras emociones y nuestras heridas, ¿verdad? Y empezar a juzgar. Pero también yo digo, o sea, cómo uno a veces dice, ay, pero ¿por qué no lo dejó? ¿O por qué no se fue? ¿O por qué no sale de ahí? Es una herida que está abierta, que nos impide, de verdad, por más que queremos salir de esas relaciones tóxicas, por más que queremos hacer muchas cosas, en la herida del abandono, la dependencia es muy fuerte y nos volvemos en mujeres súper complacientes, súper chineadoras para que no nos abandonen. Entonces es muy interesante empezar a conocer estas características, eh, el cuerpo, la alimentación. Son personas que pueden comer mucho y no suben de peso o tienen tendencia a la bulimia. Por eso es que le digo que es como el cuerpo promedio en nuestro país o bueno, en la humanidad, ¿verdad?
ni muy delgadas, ni muy gruesas, porque la humillación sí, la persona con herida de humillación tiende a engrosarse. Por eso yo les decía que uno va haciendo como una mezcla, porque yo decía, mira, ya ahora entiendo, por mi cuerpo la herida activa es la humillación, ¿de qué me estoy protegiendo? Pero también tenía por mi dependencia emocional hacia relaciones tóxicas, especialmente en la adolescencia, en más joven, mira, es el abandono. Entonces ahí es donde uno dice, son dos heridas que se van activando. Eh, Hay una característica de la herida del abandono que dice aquí, percibe el final de cualquier cosa agradable como un abandono. A veces un simple no responder un mensaje, mandamos un mensaje y no nos contestan de inmediato. Y ya nos hacemos una historia, nos contamos una historia, es que ya no me quieres, que seguro no quieres saber nada de mí, es que, o sea, el abandono lo activamos y tal vez es algo que estamos interpretando. Somos propensas a convertirnos en víctimas. Yo era víctima de todo el mundo, víctima de la vida, a pesar de que era una mujer muy fuerte, porque me puse una máscara en la herida de la anterior, que era la humillación, es el masoquismo. De alguna forma era una mujer que me convertí en una mujer con una energía muy fuerte, muy masculina para salir adelante, para sobrevivir, porque esta niña le tocó sobrevivir desde muy pequeñita, entonces fue una bendición porque esa energía me permite salir adelante, pero por otro lado, me escondía en el apego, o sea, es esa mezcla de quiero ser independiente, pero dependo de los demás. No quiero una pareja que me controle, pero atraigo un controlador a mi vida. Vivimos en ese victimismo, vivimos reclamando atención, no somos capaces de hacer a veces las cosas por nosotras mismas, excepto que tengamos la energía masculina muy activa. Amo el sufrimiento y lo peor es que amamos el sufrimiento de los demás, entonces nos involucramos en las historias de dolor de las demás personas. Es esa tendencia de apegarnos. Bueno, hay una característica muy curiosa, gusta del sexo, sí, probablemente excelentes amantes, pero es interesante, excelentes mujeres que disfrutan del sexo, pero de alguna forma es para que esta persona no se vaya, no me deje y no me abandone. Entonces es como una máscara muy sutil que uno puede ir rescatando y uno dice, mira, esto lo hago al final para complacer, para que no me abandonen, porque me da mucho miedo el abandono. De alguna forma entonces está la humillación, el masoquismo, pero me avergüenza lo que hago, me siento culpable, me siento mala, y especialmente cuando se activan las creencias del inconsciente cultural, ¿verdad? Las historias religiosas que nos cuentan de que la mujer tiene que ser representación de virginidad y toda esta historia hace que se activen estas heridas y salgan a flor de piel. Estas son como las características de la herida del abandono. Douglas. Bueno, es la del rechazo. Dice, la herida del rechazo, esta herida se origina cuando una niña experimenta el rechazo por parte de sus padres, amigos o personas significativas en su entorno. Puede resultar en baja autoestima, inseguridad, necesidad, deses- desesperada de agradar a los demás y dificultad para establecer límites sanos. Okay, vamos a ver la antropometría, ¿verdad? La máscara de esto es el huidizo, es decir, siempre anda, siempre anda huyendo de cualquier cosa, ¿verdad? No se responsabiliza. Y es que, Eugenia y chicas, esto también al principio lo dijimos, es que esto es una responsabilidad que nosotros que tenemos que tomar. Si, si, para poder sanar tenemos que ser muy responsables de esto, ¿verdad? Eso es importante. Ok, ¿cuáles son las características físicas, verdad? El cuerpo es contraído, es decir, como que se hacen un puñito, ¿verdad? Es eso, como que ojalá que no me vean porque eso es lo que quiero, como desaparecer. Era delgado, fragmentado, el rostro y sus ojos son pequeños, atemorizados, parecen ausentes o vacíos, con ojeras. Eh, Muchas veces su cuerpo es deforme o una parte de este es infantil. Cuando se trata de un niño cuyo cuerpo es más pequeño que el promedio, que parece un muñeco, es sumamente frágil. Es importante que vayamos valorando, ¿verdad? Que a dónde vamos a ir, ¿cómo se llama? Encajando. ¿Por qué? Porque esto es para nosotros,
es como un testeo, tanto el cuerpo, a qué, hacia dónde voy. Por decirte algo, este adulto, ¿cómo se protege? Bueno, ya decimos que huyendo. Cuando algo o alguien me hace sentir así, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso hasta la gente que me quiere. Siento que todo el mundo me rechaza, es decir, me siento aislado del mundo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, tener la conciencia, cuál es la herida que nos está haciendo más mella, decía mi abuelo, ¿verdad? Exactamente cuál es la herida que está trabajando por defecto en nuestra vida. Podemos tener dos o tres, vamos a ir viéndola, sí, pero es importante para qué, porque tenemos que identificarla. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver cuál es la herida que más identifico yo, ¿verdad? En mi vida. En esta herida del rechazo es curioso ver personas que son muy delgadas, esa delgadez extrema. Y aquí hay algo que también quiero aclarar antes de seguir. Por ejemplo, en esto de las heridas, eh, puede ser que Eugenia pequeñita era delgada, adolescente era delgada y luego se engruesa. En mi caso no, yo siempre desde niña fue gruesa porque la herida de la humillación la traigo desde el transgeneracional, la traía desde el transgeneracional, entonces fui una niña gordita desde pequeña, igual que mi hijo. Pero, por ejemplo, cuando hay una herida de rechazo, son esa delgadez extrema. Y es porque rechazo mi cuerpo, rechazo el alimento, o sea, rechazo todo lo Ujú. que tiene la vida. Y bueno, ahí ya después cuando profundiza uno en las heridas, muchas veces es un rechazo inconsciente a mamá o un rechazo transgeneracional. Entonces, por eso se rechaza hasta el alimento. Bueno, luego sigue la herida de la traición. La herida de la traición se produce cuando una niña experimenta la falta de lealtad o confianza de los padres, de sus seres queridos. Vean, algo tan simple como que la niña llegue, esos juegos inocentes que a veces hacemos de decir, ah, no, es que papá es mío. Y la niña, no, porque las niñas hay una etapa donde nos enamoramos de papá, o sea, es ese enamoramiento que es hasta los 7 años, más o menos 8 años. Entonces la niña compite de alguna forma sana con mamá. Y a veces, no, es que el papá es mío, no es mío, yo se lo quito. Y empezamos como en ese juego inocente. Si en ese momento la niña, por ejemplo, papá dice, ah, no, yo soy de su mamá, ella lo siente y lo vive como una traición, como una deslealtad de su primer imagen masculina, de su primer amor de infancia, de su padre, ahí se puede gestar esta herida. También pasa cuando algo tan simple le prometemos a nuestros hijos algo y no se los cumplimos, ellos sienten y experimentan traición. Esto puede dar lugar a problemas eh, de confianza en futuras relaciones. ¿Por qué? Porque son personas muy vulnerables que siempre van a vivir pensando que la pareja los traiciona. Vean, es curioso porque yo pude observar cómo desde mi herida de humillación, abandono, viví una relación muy dolorosa. Bueno, dolorosa porque me trajo mucho aprendizaje, ¿verdad? Y esas son las más dolorosas, donde yo entendí que una mujer con herida de abandono, de humillación, atrae por lo general un niño adulto con herida de traición y de injusticia. Entonces era cansado porque imagínense, yo con dependencia emocional, hacía todo lo posible para que no se me fuera, porque amaba ese hombre, ¿verdad? Esa niña lo amaba. Y él desconfiaba de todo lo que yo hacía porque sentía que yo la traicionaba a la vuelta de la esquina. Entonces, imagínense en lo que yo caí, la desvalorización tan grande para poder convencer a ese amor que yo no le estaba traicionando. Vean, cuando yo empiezo a estudiar todo esto, empiezo a entender el propósito de todas esas relaciones y esas situaciones vividas, yo decía, claro, una niña herida va a traer un niño herido. Si ya yo soy una adulta consciente que controlo mis emociones, voy a traer a mi vida por resonancia un adulto consciente. Entonces, vean qué interesante como hasta eso se atraen las heridas para hacer un juego ahí de curémonos los dos. O, bueno, en mi caso, yo gracias a Dios pude salir de esa relación, llegan estos procesos, pude sanarlo. Esta persona no, todavía está en su herido y nunca me perdona, dice que nunca me va a perdonar la traición que yo le hice, que fue
pensar en mí, en ser prioridad y todo este asunto, pero ahora yo puedo ser más empática y entender que son características de un niño con herida de traición. Entonces, estos niños les cuesta tener vínculos duraderos y estables. Generalmente, bueno, se forma entre los 2 y 4 años. Vieran qué interesante, porque estas personas cuando es, las heridas, yo siempre les explico a mis coaches cuando es como un podio. Son generalmente tres, ¿verdad? Está el primer lugar, el segundo y el tercero. Hay una herida que va a estar siempre en primer lugar, la otra en segundo y la otra en tercero. Y a veces, de acuerdo a las circunstancias, se van moviendo. Pero entonces, ¿qué tenemos que ir viendo? ¿Cuál es la herida que está en el primer lugar, en el segundo y el tercero? Porque, por ejemplo, la herida de la traición, su máscara es el controlador. Por eso Eugenia tenía una pareja sumamente controladora. Yo pensaba que era detallista, porque el engaño, ¿verdad? De mi mente me decía, ay, es que él me ama tanto que me llama cada 15 minutos. Y especialmente si sabe que estoy en una reunión, especialmente si estoy en trabajo, quiere ir conmigo a todo lado. No, o sea, ahora entiendo, era una máscara de controlador y Eugenia de dependiente, entonces se acopla muy bien en el dolor de los dos, pero se acoplaban bien. Él, la persona con herida de traición son los que tienen un cuerpo muy musculoso, pero es un cuerpo que viene desde la adolescencia, que lo forman desde la adolescencia, o sea, son esas personas que dicen, bueno, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer mis músculos fuertes. No es lo mismo que yo ahorita elija meterme en un gimnasio y empezar a tonificar mi cuerpo, ya eso es porque me amo tanto que quiero hacer algo para mí. Pero cuando viene de muy jóvenes, esos cuerpos así de gimnasio, para decirlo, era portachones, es la protección del cuerpo hacia la traición, es para sentirse fuerte y que a mí nadie me traicione. Entonces, son personas que generalmente las características físicas es esa, ¿verdad? Muestran fuerza y poder, pecho y vientre abombados, los hombros son más anchos que las caderas, en la mujer es inverso, más bien las caderas son más anchas que su parte de arriba, tienen caderas anchas, mirada intensa, o sea, son personas, vieras qué interesante, porque son personas que cautivan a los demás, que enamoran a los demás, ¿verdad? Es un niño que siente que su fidelidad fue violada, fue abandonado. Es el progenitor a veces del sexo opuesto el que gesta esta herida. En el caso de los varones, la madre; en el caso de las niñas, el padre. Está relacionada con la herida del abandono. Detrás del sobrepeso, estas son las tres heridas primordiales. La humillación, el abandono y la traición son las que mantienen el cuerpo en sobrepeso, y ya ahí vienen características de que si es más musculoso o un sobrepeso más flácido, más de grasa. Es un niño que sufre mucho porque necesita tener el control de todo, una niña que necesita tener el control de todo. Es una niña que necesita que su pareja la llame constantemente, necesita esa atención, pero es para saber qué está haciendo. No es lo mismo la necesidad para ser reconocida que la necesidad para el control. ¿Por qué no me llama? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Ahí están muchas características. No se las voy a leer como para no hacerlo así tan cansado, pero después les vamos a pasar en el grupo estas imágenes de las características y todo. Son personas muy sensibles, pero todo lo ocultan, o sea, se muestran muy fuertes, pero detrás de eso lo que es un niño súper vulnerable, una niña muy vulnerable. Son hipervigilantes, ¿Muy qué? hipervigilantes son. Ajá, se mantienen así como atentos, atentos a lo que va a pasar. Se justifican con excusas y mentiras. Es una característica. Mienten mucho para no ser descubiertos, para poder seguir teniendo el control. Se ocupan en exceso de los demás, pero es también por lo mismo. La del abandono es para ser reconocida, pero la persona con herida de traición es para tener el control. Siempre, siempre es eso, es tener el control. Son personas manipuladoras, pueden caer a veces en la hipocresía, o sea, son muchas características de lo que llamamos el narcisismo. Detrás de un narcisista lo que hay es una herida de traición muy fuerte, un dolor muy grande. Y a mí, una de las cosas que he aprendido, lo que les decía ahora, es no etiquetar, porque yo ya sé que detrás de cada persona, detrás de cada uno de nosotros, lo que hay es un comportamiento de herida. Y esta es de las heridas que más cuesta resolver cuando está en primer lugar, porque es una herida muy fuerte. Poder entender que ni papá ni mamá me traicionaron,
que simple y sencillamente fue la historia que mi alma elige para poder evolucionar. Y eso es algo que no es fácil de comprender. Entonces, esta es una de las heridas que cuesta un poquito más, primero reconocerlas en nosotros, ¿verdad? Sí, me comporto de esta manera, eh, me cuesta mostrar dolor. Son personas que se aman primero a sí mismas porque no confían en los demás. Entonces, es una de las heridas más dolorosas incluso. Vamos a ver, ya le paso a Douglas la que sigue. Bueno, la herida de injusticia. Dice, la herida de injusticia está, esta herida surge cuando una niña percibe que sus necesidades básicas no son satisfechas de manera justa o equitativa. Pueden generar sentimientos de ira, resentimiento, desconfianza hacia las autoridades o figuras de poder. Ok, ahí estamos con la antropometría, ¿verdad? La máscara de la injusticia es ser muy rígido o estructurado, ¿verdad? Se gesta entre los 4 y 6 años de vida, ¿verdad? La característica es erguido, rígido y lo más perfecto posible, proporcionado, glúteos redondos, talle corto, ropa ajustada, mandíbula firme, piel clara y mirada brillante y viva. Es decir, estas son características que puede tener normalmente las personas con herida de injusticia. Y estas, estas personas que tienen esta herida, es decir, cómo se protegen también desde el adulto, ¿verdad? Escondiendo todo lo que sienten. Son muy sensibles, ¿verdad? Pero jamás lo van a demostrar, ¿verdad? Me exijo mucho de mí mismo porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Y me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Es decir, eso es como lo que rige a nivel automático esta herida. Sí. Ahora, ya, nosotros lo que quisimos aquí, bueno, hacer fue un muy breve resumen de las características, tratamos de sacar lo más importante, mucho. Ahorita les vamos a decir cuáles son los 4 pasos para la sanación de las heridas. Lo primero es empezar a conocer cuál es nuestra personalidad herida, cuál es la que dirige más nuestra vida. Para poder descubrir nuestra personalidad herida es cuáles son las tareas que no se completaron cuando era niña. No fui atendida, no recibí afecto, no recibí abrazos. Vean, es muy triste, pero cuando, por ejemplo, yo he tenido clientas que me dicen, es que a mí no me abrazaban cuando niña, pero detrás, y se me viene a la mente una que me decía, pero es que a mí me daba miedo que me abrazaran porque papá abusaba de ella, entonces por supuesto que ella no dejaba que papá la abrazara. Vean qué fuerte, entonces no recibía abrazos porque esos abrazos la lastimaban. Entonces, claro que gesta una herida muy fuerte, no recibió atención, o sea, hay situaciones, como diría uno, muy light, pero hay situaciones de infancia muy fuertes que al final sí las podemos sanar, sí las podemos revertir nosotras la adulta, pero el primer paso es empezar a conocer cuál es la personalidad que yo tengo de estas 5, cuáles dirige mi vida, cuáles fueron las tareas que no se completaron cuando era niña, qué no me dieron mis padres, qué necesité o qué interpreté que ellos no me dieron. El segundo paso es desahogar todo el dolor que encierran las heridas, que eso se hace en un proceso de sanación, ¿verdad? Es un proceso de contar nuestra historia a una persona especialista, no se lo podemos contar a cualquiera, porque si se lo cuenta a un vecino, un amigo, a mi pareja, lo que va a hacer es juicio de la situación y tal vez no me va a entender, pero es desahogar el dolor que encierra la herida. El tercer paso es completar la tarea de desarrollos inconclusas, que aquí cuando ya uno ha pasado por estos 2 pasos, uno dice, ahora sí, voy a hacer, yo siempre les digo, nos vamos a compartir en el mapa de nosotras mismas. Voy a ser mi mamá y mi papá. Mapa. Voy a ser, ok, y hay un proceso donde, bueno, ¿quién está dirigiendo mi mente? ¿Una mamá crítica o una mamá nutritiva? ¿Un papá crítico, severo, abusador, agresor o un papá que me da estructura? Pero como ya está adulta, no puede ir a cambiar a sus papitos, que ya están adultos mayores, ni los voy a ir a invadir con preguntas, ni con decirle, mire, ahora tiene que chinearme, tiene que abrazarme. No, 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 no. Ya los papás los dejamos ahí, nada más están para que los amemos, los chineemos
cuando hemos sanado esto, ya lo podemos ver de esa manera. Yo sé que tal vez alguien esté diciendo aquí, pero ¿cómo? Si a mí mi mamá me hizo esto, pero ¿cómo? Si mi papá, y yo las entiendo porque yo estuve muchos años y era lo que me tenía anclada al sufrimiento, era el juicio hacia papá y hacia mamá. Pero cuando ya vamos por este tercer paso, ya entiendo que yo soy la que me hago un mapa en mi cabeza que dirige a la niña y a la adulta. Entonces yo a mi niña le digo, bueno, yo voy a ser su mamá. Cuando yo logré salir de esa relación, yo me acuerdo que yo sufrí muchísimo y caí en una depresión que nunca había experimentado. Y fue algo porque era un dolor tan grande, lo que decían la herida de abandono, ¿verdad? Sentía un dolor tan grande, sentía que me iba a morir literal por no tener a esa persona a mi lado. Y sin embargo, hoy que lo veo de otra manera, yo decía, claro, ¿cuál recurso me faltó? Una mamá que me nutriera y un papá que me diera estructura, que me enseñara a poner límites, un papá que me enseñara a amarme, cuando nosotros no tuvimos esa imagen de papá, no, porque de papá y de mamá aprendemos a cómo nos amamos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos. Entonces, hoy en día, ¿qué hago yo? Y es un ejercicio día a día, tener esa mamá y esa papá en mi mente, no los que la vida, no los que me trajeron a la vida, a ellos ya los dejé en paz, sino decir, bueno, mi mamá me va a enseñar a valorarme. Entonces, yo le doy a mi niña esta tranquilidad. Yo, por ejemplo, siempre les digo a mis coaches, y esto se lo voy a contar así rápido porque es un ejercicio que no se va a hacer aquí hoy, pero, por ejemplo, que es el abrazo mariposa, que es tocando aquí estas partes de las clavículas, y yo la tranquilizo de esa manera. Cuando entro en un estado donde yo reconozco que es mi niña la que está abriendo esa herida, pues yo la empiezo a tranquilizar, mi amor, aquí estoy yo, te voy a cuidar, te voy a proteger, vamos a aprender a poner límites y estoy haciendo todo lo posible por no volverte a abandonar, porque en mi caso yo me abandonaba muchísimo. Entonces, esto es muy tranquilizador para ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Entonces, es completar esas tareas de lo que no nos dieron cuando fuimos niños. Y el cuarto paso es darle espacio a la verdadera yo, que sea la adulta la que dirija la vida, no la niña. Ahora que brevemente, bueno, compartimos esto, Douglas va a hacer dos ejercicios. El que le mencionaba, uno es para empezar a que salgan estas heridas, a ver cuáles nos identificamos más. Y luego, bueno, Douglas va a hacer una meditación y una técnica para esto de la niña. Así es que, Du, a cargo. Ok, pero quiero verlas. Quítate esa. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer como una meditación. No sé si alguien sabe de meditación, pero es muy fácil. Ok, la que pueda, aunque esté despeinada, no importa, quisiera verlas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a relajarnos un poquito para hacer una meditación y vamos a ir con todo esto que escuchamos, vamos a identificar en esta meditación, esto guiado, la herida que más está funcionando por defecto en mí. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer luego una técnica. ¿Para qué? Para eliminarla, ¿verdad? Es decir, este es un regalo que queremos darle. ¿Para qué? Para que por lo menos la herida que hace más y más mella, como dice mi abuelo, en su vida puedan liberarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo, cerremos los ojitos, vamos a relajarnos un poquito. Miren profundo y lento. Imagina que estás en un lugar seguro y pacífico. Puedes visualizar un paisaje natural, como un bosque, una playa, cualquier lugar que te haga sentir seguro y tranquilo. Una vez que te sientas completamente relajada, quiero que de verdad lo tomen muy, muy en serio esto, porque esto va a ser un trabajo muy bonito.
Comienza a explorar tu niñez en tu mente. Comienza a explorar donde recuerden. Visualiza tu niñez como si estuvieras viendo una película en tu vida. Observa los momentos, las interacciones, las emociones, los sentimientos con tus papás, tus maestros, familiares. Conecta con esa niñez en este momento. Intenta recordar un momento o una situación específica que haya afectado profundamente y emocionalmente tu vida. Permítete sentir las emociones que surgen en este momento a esa niña. Quédate ahí observando, sintiendo. Puedes ver hasta imágenes, la ropa que tenías, olores, ¿por qué no? Una vez que hayas identificado un momento o una situación, profundiza en ella. Vete dentro de esa emoción. Observa todos los detalles. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cómo te sientes en ese momento? Mira a tu alrededor. Permítete revivir esas emociones. Lleva tu atención a las emociones que surgieron durante ese momento. ¿Qué emociones predominan? Permítate sentir esas emociones completamente. Quédate ahí unos segundos, sintiendo. Ahora reflexiona sobre cómo esa experiencia en tu niñez puede estar afectando a tu vida actual. Si hay patrones de comportamientos, creencias limitantes o emociones reprimidas que puedas identificar en tu vida adulta, estén relacionadas con esa experiencia de la niñez. Toma unos momentos para reflexionar sobre lo que has descubierto. Observa cualquier nueva comprensión o claridad que hayas ganado sobre ti mismo, sobre la niñez. Quiero que visualices una luz cálida y amorosa que te envuelve. Siente su amor y su apoyo. Dite a ti misma que estás seguro, que estás protegido. Toma 3 respiraciones profundas y lentas. Y cuando estés lista, en la última respiración profunda, abra los ojos. Siente en paz y aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Es importante que si tienen ahí el cuadernillo donde escribieron los ejercicios, escriban, les vamos a dar un espacio, unos 2 minutos, escriban lo que sintieron. ¿Por qué? Porque si no, después se nos va. Más que comentarlo, escríbanlo ahí. ¿Qué me recordó? ¿A dónde me llevó? ¿Cómo salió? ¿De qué forma salió esta niña?
¿Qué sentí? ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo sentí esta emoción? Porque es información que ya empieza a salir de nosotras. Reflexionen, apunten, porque ahora el ejercicio que viene es ahí donde vamos a quitar, a cambiar esta herida. Ahí tal vez antes de que sigan con el ejercicio, lo que pueden hacer es levantarse un momentito donde están, estirarse, dar una media vuelta. Si tienen agua, tomen agüita. Les pedíamos que tuvieran agua. ¿Por qué? Porque aquí se mueve mucha energía, toda esa energía de nuestra niña. Entonces es bueno tomar agua en este momento para que sigan con ese ejercicio que Douglas va a ser maravilloso. Pero si pueden, muévanse como ahí mismo, se sacuden un poquito, o sea, para que salgan de ese estado en el que estaban de la meditación y puedan hacer todavía con más conciencia este otro ejercicio que Douglas va a hacer. Vamos a darles 30 segundos para que se estiren un poquito, tomen agüita. Cuando quieras, Du. Bueno, ahí se me fue, ahí viene Ana, ya llegó. Bueno, muchos no me están abriendo la cámara, pero está bien. Sí, dale tiempito que se pueden conectar. Exactamente, ¿ve? Ya están listas. Bueno, mira, esta técnica es muy, bueno, yo la uso o la usamos mucho, ¿verdad? Porque es importante, si ustedes en, en estas heridas que hemos hablado, las identifican una herida, y con esta meditación es como escudriñar y un poquito más profundo. Y siempre es, lógicamente, alguien no la hizo, la herida. Acuérdense que es sin culpa, es, es sin juicio, pero ahí está, ¿ok? Está la persona que nos hizo eso. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Esta técnica se llama la silla vacía. No va a estar tan vacía, ¿ok? Porque vamos a sentar ahí enfrente de ustedes. Pueden volverse de lado, como quieran, y van a hablar. Como todos tienen el micrófono cerrado, nadie va a chepear, como decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a decir a esa persona? Pero eso es muy importante, es muy liberador, totalmente liberador. ¿Por qué? ¿Qué le vamos a decir? Mira, si es papá, mamá, papá, me di cuenta que esto y esto y esto ha sido lo que realmente todavía yo de adulto estoy sufriendo. Mamá, tío. Bueno, normalmente siempre son los progenitores, pero a veces vienen, ahí vi una pregunta que en el chat de que la muchacha siente que la herida que tiene es más producida por la abuela o por los abuelos. Y realmente sí, correcto, eso pasa, ¿verdad? Si tienen que sentar al abuelo ahí, aunque ya se murió, o a la abuela o a la bisabuela, siéntenla. Pero es eso, es decirle lo que ustedes piensan. Vean, Lo ahí que, voy a hacer corte comercial, ya que Douglas lo mencionó y que nos lo escribieron en el chat, porque sí es importante eso. Ayer o antier, un día esos que Douglas y yo estábamos reunidos, hablábamos de eso, ¿verdad? Generalmente las heridas se forman entre los 0 a los 5 años, con los progenitores que estén en ese momento en nuestra vida, pero también pasa, y en mi caso fue quien activó la herida de la humillación. Era lo que yo les decía, la herida de la humillación ya viene de mi sistema familiar, pero a través de la epigenética es necesario que el entorno active esa información que está en mi genoma humano. Eso es la epigenética, ¿verdad? Por el proceso de metilación. Entonces, ¿cómo se activó en Eugenia la herida de humillación? Porque ya cuando nació venía ahí.
Bueno, pues resulta que fue con una abuelita, mi abuelita paterna, que siempre la amé, a pesar de que ella siempre me humillaba por el tema del sobrepeso. Y miren, yo le contaba a Douglas, ella me decía, es que usted tiene que bajar de peso, tiene que dejar de comer, porque si no, nunca se va a casar, porque las gordas no encuentran novio. Vean, decirle eso a una niña de 5 años, 6 años, 7 años, ¿qué creen? 50 años y hasta hoy no me casé, porque yo sé que yo ahorita sí. Y si no, no importa, en otra vida será, pero vean cómo, ¿por qué? Porque mi niña probablemente creó un acuerdo inconsciente, hizo un pacto y dice, no, como yo soy gorda, nunca me voy a casar. Entonces, vean qué importante lo de los abuelos, porque en mi caso fue mi abuelita, miren, fueron años con una buena intención detrás de todo esto, porque ella lo que quería era que Eugenia fuera delgadita igual que ella, para que me pareciera a ella, porque ella era así, como un palito. Ella, por ejemplo, ponía dulces en la mesa y me decía, eso usted no puede comer. Vea, ahí está la herida de la injusticia. Usted no puede comer de eso porque usted es gorda. La humillación porque todos mis primitos comían y Eugenia no la dejaba. El abandono porque no estaban mi papá y mi mamá en ese momento porque era cuando me llevaban de paseo de mis abuelos y me dejaban allá. Las vacaciones de 15 días Eugenia iba a donde los abuelos. Entonces papá y mamá no estaban para que me protegiera. Y resulta que mi abuelito era el que a escondidas de ella, porque le tenía mucho miedo, en la noche me daba de esas golosinas. Y vean, vean, lo más doloroso de esto, yo digo, para mi abuelita fue cuando ella fue consciente de adulta, yo, que ella cogía, hacía esos golosinas, eran unos dulces de complex que se hacen con leche condensada, y me llevaba al trabajo cajas hasta como con 40 o 50 dulces de ella. Yo lo que hacía era conscientemente no me los comía, yo decía, ¿ya para qué? Pero los compartía con mis compañeros, porque yo creo que ella se dio cuenta del gran daño que me hizo limitándome a mí, y era yo, vean qué interesante, por ser mujer, era la segunda nieta, los otros son varones, ella con los varones sí, entonces ella les hacía muchas cosas, entonces claro, la humillación se activó en Eugenia a través de mi abuelita, entonces lo que decían en el mensaje sí puede ser, entonces en esa silla, en esa técnica que Douglas va a hacer de la silla vacía, sienten, hoy dense la oportunidad, porque la silla la pueden hacer cuantas veces quieran, pero hoy dense la oportunidad de poner ahí de frente a la persona que sienten que su niña les escogió. Listo, Douglas. Listo. Bueno, esto no lleva nada, mucha ciencia. Es igual, pueden cerrar los ojos, pueden volverse de lado como visualizando y sintiendo. El cerebro entiende símbolos. Cuando usted se vuelve y mira para ese lugar, usted visualiza a esa persona. Eso y háblele, dígale, pero quiero verlas mover la boca. ¿Por qué les digo eso? Porque eso va a sacarlo, aunque lo digan suavecito para que no lo griten por si está a la pared ¿verdad? El que lo hizo, ¿verdad? Háganlo, porque eso va a ser muy sanador, ¿verdad? Y como dice Eugenia, después pueden sentar a la silla a todos los que quieran, pero desen la oportunidad hoy de poderlo hacer. De poderlo hacer es volverse de lado y comenzar a decir, papá, por vos yo tengo esto y esto y esto y esto. Pero siempre van a terminar con un perdón. Yo te perdono porque vos lo hiciste desde la ignorancia. Así lo enseñaron a él. Así enseñaron a mamá. Es decir, es algo que tenemos que vivir y tenemos la oportunidad de soltar. Entonces, todo esto que pasó no hay que echarle la culpa a nadie, pero debe salir de vos, porque es una energía que nosotros tenemos dentro y hay que sacarla. Entonces, esto de silla vacía es lo más increíble que yo he podido ver, es una técnica gestal, así se llama la técnica. ¿Para qué? Para que usted pueda decir lo que usted piensa y lo que usted siente. Entonces, vamos a dar, ¿qué? 5 minutitos. Bueno, hay unos que después 10. No, bueno, no sé cómo, o sea, lo que me gustaría es ver si se sienten en este momento en un espacio seguro para que Ok. hagan esta técnica, que no hayan personas. Si no, bueno, después les vamos a compartir la grabación y la pueden hacer. Pero si hay, porque a veces me ha pasado que no, es que ahí está mi hermana o mi hermano y me van a escuchar y eso no nos funciona, ¿verdad? Entonces, tal vez más bien darles
unos 3 minutos, 5 minutos, no sé. Pero si alguna no lo puede hacer porque no se siente ahorita en un espacio seguro para hablarlo, está bien, lo puede hacer después. También O, pueden, o también hágalo así, es decir, hágalo mentalmente. ajá, Yo lo que quiero es que tengan que tengan esa vivencia para que vean lo rico que es. Que sí, hagan además, Douglas, hagan además. ajá, lo que va llevando es el tiempo, digamos, les va a dar 1 minuto, 2 minutos para que expresen todo ese dolor, digan todo lo que sintieron. Luego Douglas les dice cuando, bueno, ahora sí, empiecen a ir diciéndole de qué forma pueden perdonarse y perdonar esta situación, la comprensión, que es al final lo importante, ¿verdad? Entonces, Muy importante. las vas guiando, pero sí, pienso que unos 5 minutos está bien también para no extendernos mucho y completar todos los detalles para Claro. hoy. Bueno, iniciemos. Vuélvase, hagan lo que quieran, vuélvase, hágalo como quiera, pero háganlo, por favor, les va a servir. Vamos a comenzar. 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a ir dando ese perdón, sintiendo que eso que pasó con esa persona fue desde la ignorancia, no sabía que lo que estaba haciendo. Vamos a soltar todo eso, resentimiento, todo eso que está pasando. Pero respiren profundo, siéntese en paz, tranquilas. Y listo. ¿Están listas? ¿Terminaron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron expresando ese dolor? Vean que el segundo paso era expresar ese dolor. Está bien que le pida a alguien que hable el micrófono para que hable. Si alguien quiere irnos comentando, aliviada, dice Jennifer. ¿Ve usted, Pilar? Activen Bueno, en realidad no pensé que fuera a tener que hablar, pero fue muy rico poder hacer ese ejercicio, me pareció lindísimo y quiero repetirlo como con más tiempo, ¿verdad? Pero sí, me pareció muy, muy bonito. Esa parte de perdonar fue realmente liberador y siento que la parte de poder perdonar lo hace a uno también entender que estas personas que nos hirieron también son víctimas, ¿verdad? De sus circunstancias. Es correcto, es decir, eso es lo Sí, rico que ese siente, vos liberás, porque es una energía que está aquí, ¿verdad? Ujú. Los sí. que entienden de chakras, ese está aquí, ganas de decir cosas y no hemos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo hacemos, Es muy es, importante, sí, lo que decía Douglas, porque la herida, si yo la tengo, es porque mamá y papá la tuvieron, uno de los dos o los dos, sí o sí. O sea, no, y eso es algo que todos los seres humanos las tenemos, porque es que también hay heridas que vienen desde el inconsciente colectivo. La herida de abandono ya se gesta cuando a nivel religioso nos dicen es que el Padre nos abandona en la tierra, cuando abandonó a Adán y a Eva. Ya de ahí se gesta una herida de abandono desde el inconsciente colectivo, el cultural, el social, el religioso. Pero generalmente nuestros padres tienen las heridas. Y yo cuando me permití este proceso y empecé a curiosear en la historia de mis papás, porque ellos nunca hablaban de su infancia, especialmente mi papá, me di cuenta que fue una infancia súper dolorosa. Mi abuelo lo agredía de unas maneras que hasta hace poco él fue el que pudo contarnos las cosas a mí, por los procesos que yo hago, las cosas que mi abuelito le hacía a él. Y para mí mi abuelito era un ídolo porque era el abuelo cariñoso y todo, pero vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, sí, generalmente es esa comprensión. Papá y mamá lo hicieron porque ellos también lo tenían, así como yo también se lo hice a mi hijo, ¿verdad? Ujú. claro, Entonces, qué bonito que es poder ir reconociendo ese perdón. No sé si expresar nos va a descargar, como decía ahora Jennifer, es sentirse aliviada de ese dolor
Y yo les voy a decir una cosa, esto es apenas una pincelada del proceso que se hace de sanación. O sea, hay formas lindísimas para sanar a la niña. Si ahorita ustedes experimentaron este alivio, este poder expresar el dolor, esta comprensión, ahora cuando uno se dedica a sanar estas heridas, a trascenderlas, es muy rico, de verdad, porque vive uno de esa libertad del juicio, del sufrimiento. Entonces, no sé si alguien más quiere comentarnos, sino para seguir, ¿qué les pareció? Lo pueden escribir en el chat. Ahí veo 2 mensajes en el chat. Vamos a ver. Sí, Pude dice perdonar y a la Rocío. vez perdonarme me produce paz y es súper riquísimo experimentar esa paz. Bueno, no sé si alguien quiere hablar algo más. ¿Usted, Katia? Ah, yo, como tiene el micrófono abierto. Perdón, no, está muy interesante el tema. Muchísimas gracias por ayudarnos a tantas mujeres, porque creo que es demasiadas las personas que sentimos dolor y no sabemos de dónde viene. Eh, yo pasé por ese proceso hace unos 10 años, que no sabía por qué sentía lo que sentía, por qué mi matrimonio había fracasado, por qué sentía esos vacíos. Y después de mi divorcio, digamos, llegué a tocar suelo y le reclamaba a Dios que por qué. Y empecé un proceso sola en mi cuarto, me acuerdo, y fue terrible porque empecé a pensar de dónde había empezado todo eso, que todo lo había hecho mal. Y me acuerdo que fue tan doloroso y después descubrí ahí sola que era mi papá, nos había abandonado cuando yo tenía 7 años. Y entonces, como él nos había dejado, yo en mi adolescencia después como que empezó mis novios a dejarme, entonces yo cogí una actitud de que antes de que me dejaran yo los dejaba. Gracias. Y después seguí mi matrimonio, entonces tenía miedo porque cuando no me sentía amada, entonces yo decía, no, yo mejor me voy antes de que me destrocen. Pero me costó como una semana y me revolcaba en el piso y decía, ¿qué más? ¿Qué más? Pero en eso reflexioné y dije, yo no puedo más con esto. Entonces me hinqué y se lo di a Dios y le dije que le entregaba ese dolor y que yo sabía que era mi papá y que lo perdonaba. Y ahora que estábamos reflexionando eso y pensé en el momento que yo me sentía cuando esperaba que mi papá llegara y no llegara, pero ya no me duele porque yo se lo había entregado a Dios hace unos años. Y Bueno, entonces, fue interesante porque, ves, si no lo hubiera hecho así, fue un proceso que hice sola y dolió mucho, pero ahorita que están ahí, ya siento que lo sané. qué bueno. Muy interesante. Qué bueno. Y qué importante, siempre digo, hay muchos caminos para llegar a Roma. Y la palabra Roma, si le damos vuelta y la escribimos al revés, es amor. Entonces yo digo, hay muchos caminos para llegar al amor. Y sí, yo entiendo a Katia porque yo en mi punto, cuando viví una situación así, yo hubo un punto donde dije, Dios, no puedo más con todo esto. Pero ahí también es donde se abre el espacio, donde yo siento que Dios dijo, ah, eso era lo que estaba esperando, que me entregara todo para ahora sí abrir las posibilidades, abrir las personas. Fue cuando llegan los procesos de certificación a mi vida y todo. Y ahora sí, entonces ya va a dejarse guiar para un proceso de sanación, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces por las mismas circunstancias de la vida nos empieza a llegar ese proceso de sanación. El punto de quiebre, dice. Exactamente, esa es la noche oscura del alma. Ok, Del alma. sigamos. Bueno, entonces ahora chicos, después de haberles contado todo esto, de verdad, gracias por su participación, gracias por estar aquí con nosotras este rato, con nosotros. Nuestra intención ha sido esto, mostrar qué son las heridas de infancia, poder darles una pincelada. Igual, la intención de este webinar es para que ustedes conocieran. Sé que algunos, y me gustaría que ahí en el chat lo ponga, quienes es primera vez que trabajan o que conocen de este tema, las heridas de infancia, o quienes ya han trabajado.
Aquí hay clientas mías, coaches mías, que ya han trabajado un poquito las heridas, que conocen más del tema, porque son temas que son muy profundos. Apenas esto fue una pincelada. Primera vez, dice Jennifer. Bueno, ahí es donde yo digo, el alma ya empieza en esa búsqueda, siempre hay una primera vez y qué bueno, Jennifer, que estés aquí. Ahora, Douglas y yo queremos comentarles algo. Bueno, primero que las que estén hasta el final, igual ahorita vamos a hacerlo de la rifa, vayan pensando en un número ahí en su mente, el número que les guste más y por ahí lo tienen. Lo segundo es que queremos invitarlas a un taller que Douglas y yo vamos a hacer. Vamos a hacer un taller presencial, un taller donde van a ser alrededor de 6 horas ya trabajando directamente con las heridas, ya han ido reconociendo. Voy a ponerles un videito primero que nada para que ustedes vean ese lugar donde va a ser el taller. Déjenme en eso sí nada más para buscar. Ahí, ¿lo están viendo? Ah, sí, Ok, voy a ponerlo ahí. Hola, hola chicas, mira, quiero dale play. enseñarles el lugar donde vamos a estar, donde va a ser el taller. Es un lugar Mira, este es espectacular. el camino del despertar. Vea la belleza. Vean qué Estos son como maravilla. pequeños iglú. Aquí dan todo tipo de terapias. Yo les puse el camino del despertar. ¿Por qué? Porque es aquí donde vamos a sanar las heridas de nuestras niñez. Y ven ese iglú grandote, mira qué bonito acá. Ese iglú grandote es donde vamos a hacer el entrada del iglú Vean qué grandote lugar que más lindo, vamos a de hacer. verdad, un lugar Este especial. taller que es de transformación. Vean qué belleza del lugar. Tiene una energía espectacular. Quiero que vean. Tiene algo muy bello. Les voy a enseñar. Eso es un cuarzo gigantesco. Para conectar con Un esa cuarzo, energía de nuestra niña y que pero quiero que miren feliz y ser aquí. libre. Y allá hoy, ahí en Mira, el hay centro hay otro cuarzo otro gigantesco, cuarzo. rosado. Unas energías Es aquí espectaculares. donde vamos a estar. Ya con solo el lugar del 50% de la Para sanación. que se den la oportunidad Solo ver ese corazón, ese cuarzo de blanco. venir a este extraordinario taller. Ok, ahora vamos a mostrarles otro videito más para que ustedes vean ya y conozcan los detalles del taller. Déjenme aquí porque lo hicimos así a manera de presentación. También es un breve video, un par de minutos. Ajá. Ahí Douglas les va a ir diciendo si ya están listas y preparadas. ¿Están listas, preparadas ya? ¿Para qué? Para reencontrarte con tu niña interna. Es un lugar, como ya lo vieron, es espectacular. Tiene un restaurante, tiene también como cabinas tipo iglú, ¿verdad? Entonces es algo en armonía, en amor, es algo espectacular este lugar, ¿verdad? Solo imagínense, sientan el lugar, visualícense ahí, haciendo trabajos de esa niña que está deseando que esa adulta la acompañe. Conectando con todos los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el aire. O sea, es increíble. Ese higuerón tiene más o menos unos 300 años de estar ahí, ¿verdad? Y el taller, ¿verdad? Esa es una oportunidad de hoy que vamos a ofrecerle solo a las personas que han estado acá en el webinario un precio especial, ¿verdad? De $147. Podemos, con la tercera parte lo puedes apartar. Vamos a dar tiempo hasta 3 días, ¿es correcto? Sí,
La idea de esto, bueno, ahí voy a meter un poquito yo, ¿verdad? La idea de este taller es de verdad que ustedes que ya abrieron este espacio en la mente para reconstruir a su niña puedan disfrutarlo y que reserven su espacio. ¿Por qué? Porque son solo 30 espacios. ¿Por qué 30? Ahí dice cupo limitado y es precisamente porque queremos hacer un trabajo muy personalizado, dedicarles el tiempo y ya más de 30 personas no es conveniente porque en realidad no podríamos hacerlo con ese amor y esa dedicación. Entonces, la idea de hoy era compartirles este webinar, darles esta oportunidad. De las que están aquí unidas, van a tener este precio especial. Vamos a dar 3 días, no para que paguen la totalidad, pero para que reserven su espacio por lo menos con la tercera parte y se queden con esa oportunidad. El taller es hasta el 25 de mayo, es prácticamente en un mes, es de 10 de la mañana a 5 de la tarde en este lugar de esferas holísticas. Esto queda ahí en Río Segundo, Alajuela, por Desamparados de Alajuela. Va a tener el almuerzo, está incluido un coffee break, los materiales que les vamos a dar. Y aquí Ah, quiero que vean la sorpresa. la sorpresa de este taller, el material que en mi proyecto de vida ha sido, bueno, ahorita les muestro el mío, ha sido lo que me ha llevado más amorosamente hacia esta sanación. Entonces, en este taller, vean lo que vamos a hacer. Ah, bueno, ahí no tiene volumen. Este taller vamos a trabajar con metáforas vivas, que es una técnica de programación neurolingüística, y van a reconstruir su niña herida desde esta muñequita de trapo. A esta muñequita de trapo le vamos a hacer una metáfora, las vamos a guiar, las vamos a ir armando cada una y ustedes se la van a llevar para que cada vez que la niña se siente triste, sola, humillada, abandonada o traicionada, ustedes tengan la posibilidad de de reiniciarse con esta niña, con esta muñequita. Aquí, bueno, la inversión solo por hoy es de $147. Tienen 3 días para que puedan obtener este precio. Ya después lo vamos a, porque ni siquiera lo hemos publicado. Ustedes son las primeras que saben de este taller. Douglas y yo no hemos hecho publicidad del taller por lo mismo, para dar la oportunidad a las personas que están acá. Son 3 días, la inversión luego va a ser de $197. Como les decía, van a tener el almuerzo ahí en esferas, el coffee break, todos los materiales. Y aquí quiero enseñarles, nada más déjenme dejar de compartir. Yo quiero enseñarles la muñequita. Ya yo tengo los kits para las 30 mujeres que van a trabajar. Vean, aquí tengo otro kit. Entonces, con esta muñequita, porque vean la que yo tengo, esta es la que les quería enseñar, esta es la mía. Por eso es que ella es la del taller, porque a través de ella yo he podido sanar a la adulta y que la adulta elija y tome decisiones más conscientes, porque ella a veces me llevaba decisiones más de niña, obviamente, y porque es una niña, ¿verdad? Entonces, esta niña mía, la idea en este taller es que ustedes, vean, les voy a mostrar aquí el kit que van a recibir, donde hay, al finalizar el taller va a ser un espacio de casi una hora con esas metáforas vivas de programación. Vean la coquetura, la carita. Hay rubias, hay machitas, colochitas, lacias. Ya viene el diseño, aquí viene el relleno y viene el vestidito, por ejemplo, vean los vestiditos, viene todo. Aún más, viene dentro del kit, viene el hilo, la aguja, los botones, todo, para que podamos empezar a reconstruir Y nuestra. si no saben coser, les ayudamos. Pues sí, Douglas va a llevar el costurero. Este es un ejemplo de, ves, aquí vienen, por ejemplo, las piernitas. Y la idea es porque en el taller, antes de que se llegue a esta parte de la muñequita, vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a sacar esos 4 pasos de la sanación de la niña. Entonces, ya al finalizar, vamos a haber pasado por reconocer la personalidad, expresar el dolor, transformarla. Y la idea con esta niña al cierre del taller es poder reconocernos desde nuestra yo adulta a través de ella. Entonces, de verdad, bueno, de mi parte agradecerles. La información se las vamos a pasar al grupo, la grabación también, por si quieren volverla a ver. Pueden comunicarse al teléfono de Douglas, al teléfono mío. En el grupo están los 2 números. Ojalá se puedan dar esta oportunidad. De verdad, muchas gracias por este tiempo, estas casi 2 horas para estar aquí con nosotros. En el caso mío personal, yo tengo un grupo de mujeres donde comparto día a día contenido
Shirley, por cierto, aquí está en el grupo. Y si quieres, Shirley, puede contarnos un poquito qué le ha parecido esta experiencia de estar en este grupo. ¿Son solo mujeres? Esa parte del grupo del taller. Puedes abrir el micrófono. Ay, sí, se lo cerré, Shirley, perdón. Ahí, ahí. Ahí. Es que hoy por a veces no estar fijándome, no me he dado cuenta que hoy tenían pero me encantó, o sea, lloré como, uno tiene como atascado a veces así como los sentimientos, y cuando alguien le estructura el sentimiento, le dice, a través de usted siente esto, esto y esto, por esto y esto, uno como que se ordena hasta emocionalmente, porque ahora Sí. que hicimos lo de la silla vacía, yo tenía como 3 personas ahí sentadas a la vez. Excelente. Y a cada uno le dije lo que pensaba, o sea, y sentir esa compasión de saber que esas personas también hicieron lo que pudieron. O sea, Sí. tampoco tienen. Y yo como mamá, tengo 2 muchachos, uno de 21 y uno de 24, y yo sé que me equivoqué con ellos en muchas cosas, y ese es un dolor que uno tiene aquí, ¿verdad? Porque el menor mío sí va a psicólogo. Entonces él me dice, mamá, ¿viene cómo me lleva el psicólogo? Y cuando viene el psicólogo, él me ama, ¿verdad? Me imagino que él está en su proceso de sanar cosas que yo no hice bien. Entonces es un conjunto de cosas que yo digo, bueno, si sanamos ahorita, tal vez las generaciones que vengan no vengan tan jodidas. Es que eso es lo importante, ¿verdad, Shirley? Porque si yo sano, sana mi descendencia. Ya los de arriba, la ascendencia, ya no podemos. Ellos No. son responsables, pero la descendencia sí. Y también lo importante es no culparnos tanto, o sea, no darnos tan duro y entender que había algo más allá de nuestras fuerzas, de nuestro poder, que no conocíamos, que nos hacía comportarnos de esa manera. Y Shirley, lo que me gustaría es que les comentes también que la experiencia en el grupo, porque de verdad que yo me he propuesto como compartir esta información, compartir contenido para que, y a veces me escriben por aparte, ay, es que lo que usted compartió hoy me ayudó. O sea, la información está. Y a veces pareciera como que usted manda lo que yo ese día ocupaba, pero Sí, el estar conectadas, porque uno dice, bueno, son mujeres que están, o personas en general, que están en la misma situación, buscando cómo sanarse y mejorar, y sanar lo que sí. Entonces, a mí me encanta el grupo. Yo la conocí porque fui bueno, a una reunión que usted hizo que era sobre la herida materna. Y yo ajá, a partir de esa herida materna, yo vi a mi mamá con otros ojos. ajá, Sin, y aprendí, por ejemplo, mi lema ahora es, ella hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, y yo hice lo que pude con las herramientas que tenía, pero sigo buscando cómo mejorar. Entonces, sí, a mí, aparte yo de ese que fui con usted, yo lo amé. Y amé lo que aprendí, amé también la meditación, que a veces es sentarse y verse para adentro. Para sí, mí es una meditación, ¿verdad? Como sentarme y verme para adentro, pero yo, Así es. sin buscar a los demás, a los que lo hicieron, a los que no hicieron. Ese de la mamá para mí fue un antes y un después. Y estar en el grupo, pues a mí me ha servido montones, porque todos los días usted comparte cosas súper útiles. Entonces yo todos los días leo algo, y a veces eso que leí era lo que yo ocupaba. sí, Entonces, muchas gracias. Ay, a mí me encanta el trabajo que usted hace, y ahí seguiré ahí, aunque sea poquitos, pero ahí vamos. muchas gracias. Y vamos a poner números de menos del 20 porque ninguna ha pegado todavía. Douglas tiene el número ahí en un papel para que ahora, vean, ahí está, ya lo dijeron. Ya. Sí, Ah, ya. ahí lo Dime, vi. El ¿quién número, es eso? Abra ese micrófono. Y es Ahí está. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Yarenis. Yarenis. Ah, ok. Vamos a apuntarlo. Ok, Yarenis. ¿De dónde sos, Yarenis? De Puriscal. Ah, de Puriscal. Ah, qué bueno, qué bueno. qué bueno, Yaren, me alegra mucho. Bueno, Ahí no, era favorecida, nada es casualidad. Y las que no tuvieron esa posibilidad no se sientan mal, porque en esto es así, ¿verdad? A veces queremos algo y tal vez todavía no estamos listos, pero en el momento en que estén listos, ténganlo por seguro que la posibilidad les va a llegar. Hoy, de verdad que era premiando el esfuerzo a la... ¿Por qué digo el esfuerzo? Porque a veces el inconsciente nos sabotea para no estar aquí. Y muchas, imagínense que hoy había más de 150 mujeres inscritas para este webinar. Y a veces el sabotaje inconsciente que refuerza la herida del abandono es me abandono
para no estar donde yo sé que me va a llevar a un mejor lugar. Entonces, van a tener la oportunidad en algún momento. De mi parte, estas masterclass van a seguir siendo, Douglas y yo queremos seguir trabajando en esto, compartiendo masterclass, haciendo un día cada herida, o sea, temas que de verdad nos refuercen. Ahora, de mi parte, yo ya me voy despidiendo para no quitarles más tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Las dejo en manos de Douglas. Bueno, chicas, gracias. Sé que yo soy el equilibrio de las energías, ¿verdad? Por ser hombre, pero tengo muchos años de trabajar con ustedes y como se los dije, no es que quiero ser brocha, pero para mí ustedes siempre tienen esa responsabilidad de poder trabajar esto, porque de verdad a mí me ha costado trabajar con varones. No es que no he querido, es que ellos no han querido, ¿verdad? Pero yo las admiro a ustedes porque siempre están, como decimos, echando para adelante, tratando de cambiar las cosas, tratando de llevar la, perdón, la batuta de sus hijos, de poder sanarlos, como dijo Shirley ahora, ¿verdad? Es tomar esa responsabilidad y voy para adelante y quiero sanar. Les agradezco mucho, muchas gracias y estamos ahí en el grupo y vamos a seguir compartiendo cosas. Estén muy bien.